Bueno, ahí tenemos la presentación de la clase de hoy, que es distribuciones de probabilidad discreta. En la clase anterior ya habíamos comenzado a ver algunas cuestiones iniciales de las distribuciones de probabilidad. La definición de distribución de probabilidad, vimos las distribuciones el cálculo de la media y la varianza de una distribución de probabilidad, que precisamente esa es la primera parte del deber que ustedes deben estar realizando de la semana 4. Por cierto, le extendí la fecha hasta mañana, porque vi que nada más que habían entregado 17 estudiantes y faltaba ver el tema de distribuciones de probabilidad binomial, que lo vamos a ver hoy. Así que con lo que vamos a ver hoy, ustedes pueden completar esos 3 ejercicios, porque son 3 ejercicios, nada más, que son de distribución de probabilidad binomial, de ese deber de la semana 4. En el deber que está ahora en la semana 5, van a realizar ejercicios de distribución de probabilidad hipergeométrica y de Poisson. Entonces las 3 vamos a ver hoy. Con lo que veamos hoy, estamos en capacidad de poder realizar el deber de la semana 4 y de la semana 5. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, 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 Inge. profe. Inge. Ok. Ayer hicimos unos cuantos ejercicios con el paralelo A. Hoy también los vamos a hacer con ustedes. Entonces, esta es la presentación que ya habíamos iniciado en la clase anterior, pero que solamente vimos una pequeña parte de esta presentación. Vamos a hacer un recuento rápido y después ya seguimos con lo que nos ocupa para la clase de hoy. Recuerden que los objetivos eran analizar las características de las diferentes distribuciones de probabilidad discreta. Vamos a realizar ejercicios en Excel de distribuciones de probabilidad discreta, tanto binomial como hipergeométrica y de Poisson. Y vamos a representar gráficamente esas distribuciones de probabilidad discreta. Todo lo vamos a hacer con el Excel. ¿Ok? Entonces, esto lo habíamos visto en la clase anterior, que son las definiciones básicas de las distribuciones de probabilidad. ¿Qué es una distribución? ¿Qué característica tiene? Eso ya lo revisamos en la clase anterior. Vimos un ejemplo de lo que era una distribución de probabilidad partiendo de un caso de lanzamiento de una moneda varias veces, y lo que se pretendía era contabilizar el número de caras que salen. Se hizo una distribución de probabilidad. Recuerden que una distribución de probabilidad es una lista de todos los posibles resultados que se pueden dar en un experimento con su respectivo valor de probabilidad asociado. Y a partir de este gráfico se puede hacer, perdón, de esta tabla se puede hacer un gráfico como el que está mostrado aquí, que es el de una distribución de probabilidad. Vimos también el concepto de variables aleatorias, y dentro de las variables aleatorias vimos las variables de tipo discreta y de tipo continuo. En dependencia del tipo de variable con el que estemos trabajando, así se denomina la distribución. Las que vamos a ver hoy todas son discretas. Por lo tanto, el tipo de variable aleatoria que se maneja es de tipo discreto. Aquí vimos las diferencias entre los dos tipos a través de 3 ejemplos de cada uno. Aprendimos a calcular la media de una distribución de probabilidad que se calcula multiplicando cada valor de X, cada valor de la variable aleatoria X, pues, por su respectivo valor de probabilidad. Y luego se suman todos estos productos y me produce la media de la distribución. Aprendimos a calcular la varianza, ¿bien? Que es a cada valor de X se le resta la media, y a esa diferencia se le eleva al cuadrado, y a esa diferencia elevada al cuadrado se multiplica por la probabilidad de X, y luego se suman todos esos productos para producir la varianza. Y la raíz cuadrada de esa varianza es la desviación estándar. Bien, hicimos un ejemplo aquí del señor que vende automóviles en un concesionario de Ford. Hicimos su distribución de probabilidad
calculamos su media, con cada valor de X multiplicamos por la probabilidad de X, sumamos todos estos productos y nos dio la media. Luego se hizo una tabla adicional en el que cada valor de X se resta para esta media, es decir, 0 menos 2,1, 1 menos 2,1, como está mostrado aquí, y así sucesivamente. Esas diferencias se elevan al cuadrado porque en el cálculo de la varianza no tiene sentido utilizar signo negativo. Esas diferencias se elevan al cuadrado. Luego, ese valor elevado al cuadrado se multiplica por la probabilidad de X y luego se suman todos estos productos y me da la varianza. Esto debió haber quedado claro, porque incluso lo hicimos en Excel, y ustedes tienen el archivo de Excel ahí en la plataforma cargado. Y con esto es lo que tenían que haber hecho ustedes en la primera parte del deber de la semana 4. Los 3 primeros ejercicios eran de este tipo de procedimientos para calcular la media y para calcular la varianza. A partir de la varianza se calculaba la desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguien tuvo problema para hacer eso? Aquí hay otro ejemplo, miren. Este creo que no lo vimos, pero lo podemos ver ahorita. Pizza Palace ofrece 3 tamaños de refresco de cola: chico, mediano y grande, para acompañar su pizza. Los refrescos cuestan 0.8, 0.90 y 1,20 respectivamente. 30% de los pedidos corresponden al tamaño chico, 50% al mediano y 20% al grande. Organiza el tamaño de los refrescos y la probabilidad de venta en una distribución de probabilidad. ¿De qué tipo de distribución de probabilidad se trata? ¿Es discreta? ¿Sí o no? Díganme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una distribución discreta? ¿Sí o no? Digan, hablen por favor. A ver, señor Pacheco. Sí, profe. Señor Pacheco, Velastegui. Señor Jahuaco, Presente, Inge. dígame, ¿es una distribución de probabilidad discreta, sí o no? Sí, ¿Por qué? Dígame por qué. por No el me dice nada. porcentaje. ¿Ah? Por los porcentajes, Inge. No, no es por el porcentaje. Es una distribución de probabilidad discreta Mutuamente excluyente. porque no, es que lo que pasa es que son 3 Porque valores es perfectamente porque separables entre sí y es el resultado de un conteo, no es producto de una medición. Simplemente es el valor que cuesta cada botella de refresco. Bien, no varían de forma continua dentro de un rango o intervalo. Por lo tanto, es una distribución de probabilidad de tipo discreta. A pesar de que tienen decimales, normalmente los valores en distribuciones discretas no tienen decimales, pero yo les dije que en ciertos casos sí podía ocurrir. Por lo tanto, es una distribución de probabilidad discreta. Entonces, lo que se quiere hacer es precisamente una distribución de probabilidad, calcular la media y calcular la varianza. Eso está realizado aquí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se colocan los valores de X en una columna, en el Excel. En la otra columna se colocan los valores de probabilidad. Hasta aquí todo esto son datos del problema. ¿Ok? Todo esto de aquí son datos del problema. Aquí se multiplica cada valor de X por su respectiva probabilidad.
Por ejemplo, 0,8 por 0,3, que es 0,24, y así sucesivamente. En el Excel esto es muy fácil porque usted lo hace una sola vez, arrastra la fórmula y le calcula para todo. Luego aquí hace la suma. Bien, esta es la función suma aquí, que se suma los tres valores que están aquí. Esto de aquí es la media. Observen que ya está colocado aquí. Es la media de la distribución. Aquí en esta columna se coloca la resta o la diferencia entre cada valor de X y la media. 0,8 menos 0,93. 0,9 menos 0,93. Y 1,2 menos 0,93. Y dan estas diferencias que están aquí. Como en la varianza no pueden haber valores negativos, se elevan al cuadrado. Cada valor de estos se eleva al cuadrado. Usted en el Excel le dice que coja este valor y lo eleve al cuadrado. Arrastra la fórmula hasta aquí y se lo calcula para todo. Después aquí coge cada valor de esto elevado al cuadrado y lo multiplica por la probabilidad. Por ejemplo, este por este. Y me da este valor. Arrastra la fórmula y ya tengo los tres calculados. Luego se hace la suma de toda esta columna de aquí y me da este valor que está aquí, que no es otra cosa que la varianza. Como está aquí indicado, ¿eh? Varianza. A ese valor se le halla la raíz cuadrada y se obtiene la desviación estándar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quién tiene problema para hacer esto en el deber? Porque eso es lo que hay que hacer en los tres primeros ejercicios del deber. Semana 4. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? No. ¿Hay dudas o no hay dudas? No, Inge. Ok, Hasta aquí todo correcto, Inge. perfecto. Entonces no hay ningún motivo para no cumplir con el deber hasta el día de mañana, porque ya no le voy a extender más el plazo. Verán que ya le extendí 2 días. Entonces, yo espero que se complete esa carga de deberes a la plataforma hasta el día de mañana. Los 3 primeros ejercicios ya tienen que estar realizados. Los otros 3 los van a completar con lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a lo que corresponde ya al día de hoy en específico, que son las distribuciones de probabilidad binomial. Es el primer caso de distribución de probabilidad discreta que vamos a revisar. Pongan mucha atención, por favor, porque realmente aquí comienzan ya los temas más importantes de la asignatura. Y además, esto es el tema que tiene que ver con la segunda parte del deber 4 y todo el deber 5. ¿Ok? Esto es algo muy importante que también va a ir a la prueba de la semana 8. Y fíjense si es importante esto, que recuerden que yo les dije al inicio de la asignatura que el plato fuerte de la asignatura son los procesos estocásticos. Ahí es donde tenemos que llegar, pero para poder llegar ahí tenemos que tener muy claro cómo funcionan las distribuciones de probabilidad. Porque precisamente las cadenas de Markov y la teoría de Kola, que son parte de los procesos estocásticos, se manejan con distribuciones de probabilidad, específicamente con 2, con una discreta que es la de Poisson y con otra de tipo continua que es la exponencial. Así que si no tenemos bien claro esto, después más adelante también vamos a tener problemas. Así que presten mucha atención. Y precisamente lo que viene ahora es lo más importante de todo en la distribución de probabilidad binomial, sus características. Para empezar, la distribución de probabilidad binomial es una distribución discreta, ¿bien? Que se utiliza con mucha frecuencia en estadística, mucha frecuencia. Posiblemente es una de las que más se utilice junto con la distribución de probabilidad normal. Sin embargo, a pesar que la binomial y la normal son las que más se utilizan en estadística, en el caso de telecomunicaciones e informática, las que más
vamos a necesitar son las de Poisson y la exponencial. Así que todas las vamos a ver. Bueno, aquí está lo fundamental. Si no sabemos identificar esto en un problema, no podemos manejar correctamente el ejercicio. La primera característica de una distribución binomial es que los resultados en un experimento se clasifican en dos categorías mutuamente excluyentes: éxito o fracaso. Tomen nota de eso. Primera cuestión importante. Los resultados en un experimento para una distribución binomial se clasifican en dos categorías que son mutuamente excluyentes: éxito o fracaso. El éxito no necesariamente está asociado con algo positivo, ni el fracaso con algo negativo. El éxito tiene que ver con lo que yo estoy buscando en mi experimento. Les voy a poner un ejemplo cualquiera. Y por favor me contestan, me ayuden contestando la pregunta. Yo quiero hacer un análisis estadístico para determinar el número, o sea, yo quiero calcular la probabilidad de que 3 o más estudiantes de este curso reprueben el examen final de estadística. ¿Por qué yo quiero hacer ese cálculo? Bueno, porque si yo veo que son 3 o más, yo puedo entender que el número puede ser alto. Y en base a eso yo tengo que tomar decisiones, tengo que tomar medidas, crear un plan de mejoramiento, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesa calcular esa probabilidad. Quiero realizar ese experimento. ¿Cuál sería la condición de éxito en ese experimento que yo quiero realizar? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la condición de éxito? Que todos los estudiantes aprueben. No. Repito la pregunta. Yo quiero calcular la probabilidad de que 3 o más estudiantes reprueben la asignatura de estadística. ¿Cuál es mi condición de éxito en lo que yo quiero probar? No repruebe ninguno. No me hablen de número. O sea, el número en sí no me interesa. Solo quiero saber la condición de éxito. ¿A qué le llamo yo un éxito? Yo logro obtener Que reprueben. el número de probabilidad. A los que reprueben. Exacto. Yo quiero contabilizar, lo que se quiere contabilizar aquí es el número de estudiantes reprobados. No los que aprueban, sino los que reprueban. Esa es mi condición de éxito. Entonces, fíjense, en ese experimento que yo estoy planteando, mi condición de éxito es contabilizar el número de reprobados. Entonces, observen que reprobar la asignatura no es bueno, ni para ustedes ni para mí. Pero yo calculo eso, ¿por qué? Porque si yo veo que la probabilidad es alta de que más de 3 estudiantes reprueben la asignatura, vamos a suponer que la probabilidad me dé 0.80. Yo digo, ojo, la probabilidad aquí está muy alta. Entonces tengo que tomar medidas urgentes con este paralelo. ¿Bien? Hacer tutoría, hacer un plan de mejoramiento, mandarle más tareas, no sé. Para eso me sirve, para yo tomar decisiones. Entonces mi condición de éxito ahí es contabilizar el número de reprobados. Pero entonces observen que estar reprobado no es bueno para nadie, ni para ustedes ni para mí. Yo no quiero eso tampoco. Pero esa es la condición de éxito. A eso se le llama éxito aquí en estadística. Entonces lo que quiero decir es que un éxito aquí no necesariamente está asociado con una condición positiva, ni el fracaso con algo negativo. Esto se refiere a lo que se busca y a lo que no se busca en el experimento. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, la otra característica es que la variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. ¿Qué significa? Que la variable aleatoria es el resultado de conteos. Por eso es una distribución discreta. Tercera característica, y aquí viene la más importante de todas. Vamos a ponerle un visto aquí. La probabilidad de éxito y fracaso siempre es la misma en cada ensayo. Ojo, esta es una gran forma de yo identificar una distribución de probabilidad binomial. Si yo determino que la probabilidad de éxito y fracaso es la misma, es decir, que se mantiene constante, yo ya tengo elementos para decir que debo utilizar a la distribución de probabilidad binomial.
Y por último, los ensayos son independientes. ¿Qué significa eso? Que lo que ocurra con un caso de la variable no implica para que ocurra con otro. Es decir, lo que suceda con uno de los elementos de la distribución o de los resultados no influye en el resultado de otro. Entonces, en conclusión, si veo un problema en el que yo identifico dos condiciones, éxito y fracaso, identifico que la probabilidad de éxito siempre es la misma y que los eventos son independientes, entonces yo digo, este ejercicio se resuelve con una distribución de probabilidad binomial. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, saber identificar esas características. La probabilidad binomial se calcula con esta fórmula que está aquí. Esta es la fórmula para calcular los valores de una distribución de probabilidad binomial. NCX por pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x. Esto que está aquí, ¿cómo se llama en estadística? Combinación. Combinación. Ya ustedes lo vieron en el capítulo anterior. Bien, en dos clases atrás. Eso se llama una combinación. Esta pi que está aquí, ojo con esto, no es la constante matemática que ustedes conocen, de 3.141660. Pi es un símbolo que se utiliza aquí para la probabilidad. Eso tiene que quedar muy claro. Aquí pi no es la constante matemática, sino la probabilidad. Anoten eso por ahí. Es un símbolo que se utiliza para la probabilidad. N es el tamaño de la muestra, es decir, el número de elementos que se manejan en el experimento. Y X es el valor que va tomando la variable aleatoria, que puede tomar diversos valores. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La variable X puede ir tomando cualquier valor. ¿Bien? Discreto en este caso porque es una distribución de probabilidad discreta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. El ejemplo dice así: 5% de los engranajes de tornillos producidos en una fresadora automática de alta velocidad, Carter Bell, se encuentran defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que en 6 engranajes seleccionados ninguno se encuentre defectuoso? Exactamente 1 se encuentra defectuoso. Exactamente 2 se encuentran defectuosos. Exactamente 3, exactamente 4, exactamente 5, exactamente 6. Entonces, pueden activar el micrófono, les voy a hacer una pregunta. A mí me dan un problema como este en una prueba. ¿Cómo sé que esto es binomial o no? ¿Cómo identifico las características aquí para saber si debo utilizar binomial o no? Exactamente. No, no es por eso. ¿Sería la probabilidad discreta de n en número de secuencias? No. Recuerden que vimos 4 características hace un ratito. ¿Será que puedo identificar esas 4 características aquí en ese problema? Las probabilidades de éxito que tengamos en los... A ver, dígalo más alto, que está bien. Por las... Hable más alto, por favor. Voy a poner el micrófono aquí. Muy bien. Bueno, lo que dijo es correcto. Esa es una característica que puedo identificar aquí. La probabilidad de éxito es constante. Aquí me dicen, 5% de los engranajes de tornillos producidos por una fresadora se encuentran defectuosos. Es decir, yo saco aleatoriamente una X cantidad de engranajes de tornillos. La probabilidad de que salgan defectuosos siempre es del 5%. ¿De acuerdo? Esa probabilidad no cambia. Por lo tanto, es una probabilidad que es constante aquí.
Segundo, aquí se dan dos condiciones, éxito y fracaso. ¿Cuál sería mi condición de éxito aquí en este problema? Díganme, ¿cuál es la condición de éxito? Que ninguno se encuentre defectuoso. No. Que todos Están estén defectuosos. Sí, a ver, pero no me hablen de cantidad. No me hablen de uno ni de dos. ¿Cuál es la condición de éxito? De encontrar defectuosos. Exacto. Encontrar tornillos defectuosos. Fíjate que las preguntas van enfocadas a eso. Que ninguno se encuentre defectuoso. Que uno se encuentre defectuoso. Que dos se encuentren defectuosos. Que tres se encuentren defectuosos. Entonces mi condición de éxito es que estén defectuosos. Yo lo que voy a contabilizar aquí es el número de tornillos defectuosos. Ese es mi éxito. Mi fracaso sería que estén en buen estado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la otra característica que puedo identificar aquí es que los eventos son independientes. Que dos tornillos salgan defectuosos determina para que un cuarto salga defectuoso. Si el tornillo número 4 sale defectuoso, eso implica para que el 5 también vaya a salir defectuoso. ¿Hay algo que lo condicione? No, ¿verdad? Entonces los eventos también son independientes. Por lo tanto, se cumplen las 4 condiciones aquí. Eso me dice a mí que este problema lo tengo que tratar por una distribución de probabilidad binomial. Como ustedes pueden ver aquí, hay una fórmula que calcula esto. Esta fórmula sale del Excel. En el Excel existe esta fórmula para calcular la distribución de probabilidad binomial. También tenemos esta fórmula de aquí para hacerlo de forma manual. Esto con una calculadora simple de bolsillo se puede hacer. Y hay una tercera opción que es utilizar una tabla. Esta tabla está en el apéndice de 9 del libro. Usted se va al final a los apéndices del libro y está esta tabla. Esto es un extracto de la tabla. La tabla es mucho más grande. En la tabla también están todos los valores de probabilidad calculados. Ahora, la tabla sí tiene una limitante, que la tabla nada más que llega hasta n igual 15. La tabla se divide en varias secciones, de acuerdo al tamaño de n. Como aquí son 6 elementos que se van a tomar como observación, pues yo tengo que ir a la sección de n igual a 6, pero hay n igual a 7, n igual a 8, n igual a 9, y así hasta 15. La limitante de la tabla es que si n es mayor que 15 ya no puedo usar la tabla. ¿Bien? Tendría que usar el Excel o hacerlo por aquí, por la fórmula. Vamos a hacer este ejercicio en el Excel. Bien, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a dejar de compartir un momentito. Y le voy a compartir un Excel. ¿Están viendo el archivo de Excel aquí? Sí, ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, entonces aquí tengo el ejercicio, mírenlo aquí. 5% de los engranajes de tornillos producidos en una fresadora de alta velocidad se encuentran defectuosos. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es hacer una tablita, la voy a volver a hacer acá. En una columna pone el valor de X y en otra columna pone la probabilidad de que ocurra X. A X le vamos a dar los posibles valores que puede tomar. Como se van a sacar 6 tornillos en total, fíjense que aquí dice en 6 engranajes seleccionados, se van a seleccionar 6 engranajes. Eso significa que el tamaño de muestra aquí es 6. Pues yo tengo que hacerme una lista aquí desde el 0 hasta el 6. Esto se podría hacer de la siguiente forma. Usted coloca un primer valor aquí, se va a la función rellenar, le pone serie,
columna lineal y le pone 6, límite 6. Y ya me introduce los 6 valores aquí. Usted me va a decir, bueno, pero eso lo pude haber puesto con la mano. Sí, es verdad. Aquí son 6 valores y se pueden colocar de forma manual. Pero hay ejercicios en que son 15, 20, 40 valores y hacerlo de manera manual toma tiempo. Entonces es mejor que aprendamos a hacerlo así. Después en esta columna de aquí, en la primera celda voy a poner aquí el símbolo de igual para generar una fórmula. Usted se va aquí al asistente de funciones y en este cuadro de aquí, si no tiene dónde localizar la distribución, le pone distribución binomial. Le pone ir y él la busca. Yo no la tengo que buscar ya porque una vez que usted hace eso por primera vez, ya después se le queda guardado aquí en este cuadro y ya no lo necesita hacer otra vez. Como yo ya lo tengo creado aquí, observen que ya la tengo aquí, la selecciono y me sale este cuadro de diálogo que hay aquí. En ese cuadro de diálogo me pide el número de éxito. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 6 engranajes seleccionados ninguno se encuentre defectuoso? ¿Cuál sería mi número de éxito para esa pregunta, por favor? Ninguno. ¿Qué valor tendría que poner ahí en el número de éxito? El 0. 0. El 0, correcto. Aquí 0 significa ninguno. El número de ensayo que pongo. 6. 6. 6. En la probabilidad de éxito que pongo. ¿Cuál era la probabilidad constante de que un tornillo saliera defectuoso? 5%. 5%. ¿Y eso cómo lo escribo matemáticamente aquí? 0.5. 0,0005. 0.05, perfecto. Y aquí me dice cuál es el acumulado. Observen lo que le dice aquí abajo. Es un valor lógico para usar la función de distribución. Para usar distribución acumulativa, póngale verdadero. En el Excel, verdadero equivale a colocar un 1. Y falso equivale a colocar un 0. Usted en esta parte de aquí puede poner o verdadero, así con palabra, o puede poner un 1, cualquiera de las dos cosas. Para evitar escribir tanto, le ponemos aquí un 1 o un 0. Ahora bien, dice aquí, si quieres distribución acumulativa, póngale verdadero. Si quieres distribución de probabilidad bruta, póngale falso. Aquí hay que colocar falso, es decir, 0, para que me dé el valor exacto por cada valor de X. Yo no quiero acumulativa, por lo que la acumulativa lo que hace es calcular la probabilidad para 0, después calcula para 1, pero le suma la anterior, después calcula para 2, pero le suma las 2 anteriores y así va haciendo un acumulado. Entonces, no quiero, de acuerdo a los tipos de preguntas que se están dando aquí, que me dicen exactamente 1, exactamente 2, exactamente 3, no quiero acumulativa, quiero distribución de probabilidad bruta. Entonces le pongo a aceptar y observen que ya me queda el valor aquí. Bien. Ahora, tendría que hacer lo mismo con 1, con 2, con 3, porque fíjense que me piden exactamente 1, exactamente 2, exactamente 3. Tendría que repetir eso aquí varias veces. Bien. Pero, ¿para qué lo voy a estar repitiendo si yo podría arrastrar la fórmula? El Excel permite hacer esas cosas. Pero hay un problema aquí. Si quiero arrastrar la fórmula, no le puedo poner aquí 0. Porque al arrastrar me va a dar el mismo valor para todos los valores de X, y eso no es así. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de poner 0 aquí, le voy a poner que tome el valor de esta primera celda, donde está 0. ¿Ven? Eso garantiza que cuando yo arrastre aquí la fórmula, también se va a arrastrar esta celda de aquí, y me lo va a calcular para los diferentes valores que va a tomar la variable X. ¿Bien?
Observen que aquí tiene la celda M60. Aquí tiene la celda M61. Aquí la celda M62. Se fue corriendo de forma tal que va cambiando el valor de X. Luego puedo venir acá y quitarle decimales. Le puedo poner clic derecho aquí. Formato de celda. Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? ¿Dónde aquí le puso para que no me salga otros resultados? Ya voy. Déjenme que se cargue esta cosa aquí. Aquí se viene a formato de celda, le pone número y le podemos decir que nos dé nada más que 3 decimales, por ejemplo. ¿Ven? Luego le encerramos aquí como una tabla. Esto le pueden centrar, le pueden dar color y ya tenemos la tablita. Esto que tiene aquí es una distribución de probabilidad. A ver, regresando aquí, recuerden que para regresarme y volver a poner la fórmula, solo me pongo aquí en esta celda y le doy un clic a función aquí. Y se vuelve a desplegar el cuadro de diálogo. Aquí al principio habíamos puesto 0, ¿se acuerdan? Y me calcula el valor para 0, pero como yo quería calcularlo para todos, en vez de estar haciendo esto 6 veces, simplemente lo hago una sola vez, pero le digo que tome el valor de la primera celda. O sea, le doy un clic a la primera celda de X y le pongo aceptar. De forma tal que cuando yo arrastre aquí, también se va a ir arrastrando esta celda. Y me va a calcular para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. No sé si le quedó claro esto ahí. Sí, profe, gracias. La otra cosa que hago es que aquí puedo hacer una suma. Le doy doble clic. Recuerden que una de las características de las distribuciones de probabilidad es que la suma de todos sus resultados tiene que ser igual a 1. ¿Ven? Y ahí da 1. Como también da aquí. Que yo ya lo había hecho. Eso que está ahí se llama distribución de probabilidad binomial. Y lo hicimos con la fórmula de la binomial. Cuando ya tengan un poquito más de práctica y experiencia, la fórmula de la distribución binomial se puede hacer directamente en una celda. No necesito entrar por el asistente de funciones. Le pongo aquí distribución y observen que aparecen todas las distribuciones de probabilidad. Le busco aquí la binomial, que es esta, y directamente me lo hace aquí. Primero me pide el número de éxito, que sería este valor que está aquí. Luego separo con punto y coma. ¿Qué me pide? Número de ensayo, en este caso son 6. Luego separo con punto y coma y me pide la probabilidad de éxito. Observen que aquí me da toda la sintaxis. La probabilidad de éxito es 0,05. Separo con punto y coma y me dice que ponga verdadero o falso. En este caso tengo que poner falso para que me dé la distribución de probabilidad bruta. Le doy enter y observen que tengo el mismo valor que tenía. ¿Estamos claros? Se puede hacer directamente así. Observen que si usted le da un clic aquí, aquí le aparece toda la fórmula empleada. Luego, una vez que ya está hecha la distribución, yo puedo hacer este gráfico. Esto es como un gráfico de barra cualquiera. Selecciono esta columna. ¿Por qué yo siempre selecciono la columna? Siempre yo selecciono, para insertar un gráfico, se puede hacer de varias maneras. Me puedo parar en cualquier lado de la tabla y decirle que inserte el gráfico. Me puedo parar en cualquier lado y le inserte el gráfico, pero que lo inserte en blanco. ¿Ok? Yo prefiero elegir primero los valores que van en la columna vertical, que serían estos de aquí. La probabilidad va en la columna vertical. Me voy aquí a insertar, selecciono gráfico de barras,
Puede ser en 2D, 3D, como usted prefiera, eso ya es cuestión de usted. Y observen que ya está el gráfico creado aquí. Una vez seleccionado el gráfico, me voy aquí a seleccionar datos. Y aquí dice etiquetas que van en el eje horizontal, es decir, las categorías. Le pongo editar. Aquí selecciono el rango. En el eje horizontal tiene que ir los valores de X. Y ya tengo mi gráfico. Observen cómo se colocaron los valores de X en el eje horizontal. Lo que falta aquí ya es cuestión de ustedes, ¿no? Si le cambian el diseño, si le ponen colores, si le insertan títulos a los ejes, que aquí se le pueden insertar títulos al eje horizontal, al eje vertical. Eso ya es cosa de ustedes que tienen que agregarle para una mejor presentación del gráfico. Pero observen que ya los valores de probabilidad están aquí en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, fíjense que no solamente hicimos la distribución, sino también el gráfico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, Díganme. cuando le ponemos de forma directa la fórmula, ahí sí podemos arrastrarle. También igual, igualito. Verá, le voy a hacer aquí. Busque aquí la distribución binomial. Bien, le ponemos que el valor del éxito es aquí. Punto y coma. Número total de muestras. Punto y coma. La probabilidad. Punto y coma 0. ¿Ven? Ya me dio este valor de aquí. Ahí le arrastras. Y te da lo mismo. Solo que hay que quitarle decimales aquí nada más. Lo puede hacer también por esta parte de aquí. Se le pueden quitar decimales. Y da lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para Inge, responder gracias. las preguntas que están aquí, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 6 engranajes ninguno se encuentre defectuoso? La primera respuesta sería esta, ninguno equivale a que X tome el valor de 0. Exactamente 1 sería este valor de aquí. Exactamente 2 sería este valor de aquí. Exactamente 3, este, 4, este, 5, este y 6. Este. Entonces, fíjense que ya tengo calculado todos los valores de una sola vez. Hacer esto en Excel es cuestión de 5 minutos nada más. No les va a tomar más allá que eso. Más tiempo que eso no les va a tomar. Esto hacerlo en el Excel es muy rápido. Se evita tener que estar utilizando calculadoras. Todo se lo hace muy rápidamente. Y le queda muy bien presentado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, no, Inge. No, profe. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces observen. Bueno, primero aquí, esto fue lo que, bueno, esto lo vamos a ver ahora. Esto fue lo que hicimos en el Excel aquí ahorita. ¿Ven? Todo lo que hicimos en el Excel está aquí y aquí está la fórmula indicada. Ahora, esto también se pudo haber hecho con esta tabla. Observen que yo voy a la tabla del apéndice B9, pues busco aquí n igual a 6. Por aquí por la columna me desplazo con los siguientes valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por esta fila de aquí busco el valor de la probabilidad con la que voy a trabajar. Por ejemplo, aquí me dicen 0,05. Esa es la probabilidad que tengo aquí porque estamos trabajando con el 5%.
Y observen que estos valores que están aquí, en color rosado, son exactamente igual a los valores que calculamos con el Excel. Es decir, que lo mismo pude haber hecho yo con la tabla. Esa tabla sería bueno que ustedes le hagan una copia y la tengan como una tablita, en una cartulina o algo, porque eso es algo que van a necesitar en las pruebas. Usted en una prueba tiene la opción o hacerlo con la tabla o hacerlo con el Excel. Y si no quiere esas dos formas, pues tiene la fórmula aquí para hacerlo matemáticamente. Pero las dos vías más rápidas son la tabla y el Excel. A mí me gusta más hacerlo con el Excel. Lo hago mucho más rápido y no necesito calcular nada. Simplemente pongo la fórmula correcta, le ingreso los valores y ya me calcula. Ahora bien, hay otra forma de utilizar la distribución de probabilidad binomial, que es la distribución de probabilidad binomial acumulada. ¿Qué significa eso? En el ejercicio anterior me pedían la probabilidad para que exactamente 0 engranajes, exactamente 1 engranaje, exactamente 2 engranajes. Pero ¿qué tal si no me preguntan así, me preguntan como está aquí? Es decir, que 3 o menos engranajes salgan defectuosos. Este planteamiento matemático equivale a decir 3 o menos. Si en un problema me preguntan cuál es la probabilidad de que 3 o menos engranajes salgan defectuosos, yo tengo que plantearlo de forma matemática como está aquí. X menor o igual que 3. Es decir, que tengo que sumar todas las probabilidades que estén por debajo de 3, incluyendo el 3. Entonces, por debajo de 3 está X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2 y X igual a 3. Entonces, yo tendría que sumar esas tres probabilidades, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Ven? Y ese sería el resultado de la probabilidad de X menor o igual que 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A eso se le denomina probabilidad acumulada. Como mismo me piden la probabilidad de X menor o igual que 3, también me pueden pedir la probabilidad de X mayor que 3 o X menor que 4. Entonces, eso significa un acumulado de valores de probabilidad. Por eso se le denomina distribución de probabilidad acumulada. Y no solo se usa con la binomial, van a ver que se usa con las dos que vienen después. También con la hipergeométrica y también con la después. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, no. ¿No? No hay. ¿Todo claro? Bueno, vamos a seguir. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a revisar aquí, también lo vamos a hacer en Excel. Dice, US Airways tiene 5 vuelos diarios de Pittsburgh al aeropuerto regional de Bradford, Pensilvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sea del 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Primero, ¿será que puedo identificar características de binomial en este ejercicio? ¿Sí o no? A ver, díganme. ¿Qué dice el señor Zambrano? Señor Zambrano, se me fue. Aquí estoy, que sino que estoy viendo el ejercicio un ratito. Pero dígame si podemos identificar alguna característica de binomial aquí. A ver, de binomial. Ya vimos que habían 4 características. Vamos a ver cuáles son aquí, cómo se identifican.
¿Le ayudo? A ver, Inge, deme un ratito. Yo creo que sí, sí le saco, pero déjeme verle un Siga, poco. siga, entonces. A ver, sáquele. A ver, características de binomial. Me dice que tiene 5 vuelos diarios. Suponga la probabilidad de que cualquier vuelo llegue sea más tarde de 20, 0.2. Sí sería una distribución binomial, Inge, porque una característica es de éxito o fracaso. En este caso sería que llegue tarde o que no llegue tarde el vuelo. Muy bien. ¿Qué más? Eso está Ya está viendo una concurrencia P del éxito. Entonces tendríamos que encontrar el P, que sería el 0.2, que es el no, pero 20%. olvídese de esto que abajo ahorita. Solamente aquí en lo que está en la redacción. Solamente, Ya. esto de que está aquí abajo es la solución. A usted no le van a dar la solución, a usted le van a dar este planteamiento en una prueba. Le van a dar este de aquí. Y nadie, absolutamente nadie le va a decir, oiga, utilice la distribución binomial. Ahorita porque estamos en este capítulo, pero cuando se le salgan 5 o 6 ejercicios de esto de forma aleatoria, usted no, nadie le va a decir que esto es binomial. ¿Cómo yo sé que es binomial? También se puede decir que los eventos son independientes, o sea que un evento no influye en el suceso del próximo. Eso es correcto. El hecho que el segundo vuelo llegue tarde influye para que el cuarto también llegue tarde. ¿Hay algo que determina eso? No. ¿No? Entonces, Son eso significa que excluyentes. los eventos son independientes. Eso también es correcto. ¿Qué más? Todavía faltan dos. Ot- ¿Ah? Otra sería, profe, la variable aleatoria que permite contar el número de éxitos en una cantidad. Ajá, ¿y qué es lo que vamos a contabilizar aquí? Que sería ninguno de los vuelos llegue tarde y cuál es la probabilidad de que uno de los vuelos llegue tarde. Entonces, lo que tú vas a contabilizar aquí es el número de vuelos que llegan tarde. No, no me hables de ninguno o de uno, porque estamos hablando ya de cosas específicas. Ah, En general, lo que tú vas a contabilizar aquí es el número de vuelos que llegan tarde. Entonces, ¿cuál es tu condición de éxito? 0 y 1. Por eso le digo, no me hablen de números ahorita. Háblame de la condición general de éxito. Ah, de que lleguen tarde entonces. Exacto. Tu condición de éxito es que un vuelo llegue tarde. Eso es lo que a ti te interesa analizar desde el punto de vista estadístico. No me interesan los que llegan temprano, me interesan los que llegan tarde, porque si yo voy a tomar alguna decisión con respecto a la aerolínea, mi decisión tiene que estar basada en el número de vuelos que llegan tarde. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, la otra característica que hay que identificar aquí es que se dan dos condiciones mutuamente excluyentes. Éxito o fracaso. El éxito es que un vuelo llegue tarde. El fracaso es que un vuelo llegue temprano. Ya tengo otra característica más, pero falta uno, la más importante de todas. ¿Cuál es? La probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. Exacto. ¿Y cuál es? 0,20. Ajá. Aquí está la clave de todo. Miren, tomen nota de esto. Aquí, ya de aquí ya no puede haber más duda ya. Aquí dice, la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde de 0.20. ¿Qué significa esto desde el punto de vista matemático? Cualquier vuelo significa que lo mismo puede ser el vuelo número 1, que el vuelo número 2, que el vuelo número 3, que el 4, que el 5. Cualquiera de ellos va a tener una probabilidad de 0.20. Eso significa que para cualquiera de ellos la probabilidad siempre es la misma, 0.20. Ya con esto a mí no me queda más duda que decir que esto es binomial. Y si logro decir esto, señores, créanme que tienen el 80% del ejercicio del lado de acá. Porque lo único que tienes que ir es al Excel y escribir la fórmula de la binomial y el Excel lo va a hacer todo por ti.
o casi todo, porque bueno, ahí van a ver después que hay algunos pequeños detalles, pero casi todo lo va a hacer el Excel por ti. ¿Alguna pregunta está ahí? Bien, ya sabemos que es binomial. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno llegue tarde? Ninguno significa 0. X toma el valor de 0. Luego me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que uno llegue tarde? Entonces, lo primero que hago, o lo que hicieron aquí, fue hacer el cálculo, pero con la fórmula, para que vean que la fórmula también se puede utilizar y cómo se utiliza la fórmula. Entonces, si X vale 0 aquí, este es el valor de X, y toma el valor de 0, entonces tengo que hacer la combinación 5C0. ¿Por qué 5C0? Porque son 5 vuelos. Y X toma el valor de 0. Recuerden que pi no era la constante matemática, sino el valor de la probabilidad. Y la probabilidad aquí es 0.20. Eso lo elevo a la 0. Luego, aquí sería 1 menos pi, 1 menos 0.20, elevado a la 5 menos 0. Se calcula y nos da 0.3277. Luego hago lo mismo aquí, pero observen que X aquí toma el valor de 1. Entonces tengo que hacer la combinación 5C1. Recuerden que una combinación, por ejemplo, 5C1, bueno, yo no tengo que hacerlo tampoco manual porque el Excel también lo hace. Pero esto es igual al factorial de 5 entre 1 factorial por 5 menos 1 factorial. Esa es la fórmula de una combinación simple, que ya lo vimos 2 clases atrás. Entonces, eso se puede hacer también a mano, pero también el Excel lo hace. No necesito hacerlo a mano tampoco. En conclusión, aquí están los valores calculados, pero ya vamos a ver que eso se puede hacer con el Excel. Miren que yo lo hice todo con el Excel. Y van a ver dónde está eso. Aquí está. Bien. US Airways tiene 5 vuelos diarios de Pittsburgh a Bradford. Aquí está el ejercicio. Lo primero que usted va a hacer es hacer una tablita aquí, donde le va a dar valores a X del 0 al 5, porque son 5 vuelos. Luego se va a ir aquí y coloca la fórmula de la distribución. Lo mismo que hicimos hace un ratito. Bien, observen que en el número de éxito le coloqué aquí el valor de esta celda para poder después arrastrar la fórmula aquí. Ya eso lo expliqué hace un ratito. Arrastro la fórmula y ya tengo calculado toda la distribución. Aquí me hacen 2 preguntas, nada más, para 0 y para 1. Pero de una vez la calculé hasta 5 por si acaso, porque también me pueden agregar más preguntas aquí. Si a mí me agregan otras preguntas aquí de manera adicional, yo ya lo tengo resuelto, ya no tengo que volver a hacer esto. Así que es preferible hacer la tabla completa. Para que si después agregan una pregunta más por aquí, pues yo ya tengo adelantado que todo está calculado aquí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Después me piden que calcule la media y la varianza de esta distribución de probabilidad. Aquí hay una cosa interesante. Bien, yo les dije en la clase anterior que había una forma más simple de sacar la media y la varianza. Pues aquí está. La media de una distribución binomial se puede calcular como n por pi, donde n es el número de observaciones y pi es el valor de la probabilidad. En este ejercicio, n vale 5, ¿no es cierto? Y el valor de la probabilidad es 0.20. Observen, aquí está calculado de forma directa. 5 por 0.2 me da 1. Y la varianza se puede calcular como n por pi, que es este valor de aquí de 1 que ya me dio antes, por 1 menos pi, que sería 1 menos 0.20, 0.8. Así que 0.8 por 1 es 0.8. Aquí está calculado. Ya tengo la varianza. Pero si quieren comprobar si eso es verdad o no, yo me tomé el trabajo aquí de hacer la distribución
completa, como lo habíamos hecho al principio de la clase. Me coloco aquí la distribución, aquí multiplico x por la probabilidad de x, arrastro la fórmula, saco aquí la suma de todo esto y ya tengo la media. Observen que me da 1 igual que acá. Luego aquí, ¿qué hago? Que a cada valor de x le resto la media. Bien, cada valor de x le resto la media. Observen que le dejé fijo esta celda de aquí de 1 para poder arrastrar la fórmula y que esta celda no se corre. Eso se hace con F4. Luego aquí, cada diferencia de esta la elevé al cuadrado. Y esa diferencia al cuadrado se multiplica por la probabilidad de x, que es lo que se hace aquí. Se suman estos valores y da 0,8, que es lo mismo que la varianza que calculé aquí por otra vía. Entonces, esto no hay que hacerlo de manera doble, pero yo le hice aquí solamente para el hecho de comparar lo que se puede hacer aquí de forma directa con lo que se puede hacer a través de la tabla. Bien, a partir de ahora, si están trabajando en una distribución binomial, usted tiene la opción o hacer todo esto o hacerlo directo. Seguramente van a escoger el método directo, no hay ningún problema. Pero ya sabíamos antes cómo hacer eso también por otra vía. Si yo le hubiese dado esto primero, ustedes no iban a querer hacer esto después. Es lógico. Lo otro es hacer el gráfico. Entonces usted selecciona esta columna, se va aquí a insertar, le dice que inserte un gráfico, lo mismo que hicimos hace un ratito. Y yo tengo el gráfico hecho aquí, que es este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás, de colores y etiqueta de los ejes, ya eso es cuestión de ustedes, ¿no? Aquí incluso le puedo poner el título al gráfico. Probabilidad de vuelos con retraso. ¿Ven? Y me queda un gráfico muy bonito que se puede presentar en cualquier informe. Bien, esto es algo que ustedes pueden hacer en cualquiera de sus informes de trabajo o lo que ustedes necesiten. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí para este ejercicio. Bien, todo lo que hicimos ahí en el Excel está puesto aquí en la diapositiva. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, no sé si tienen alguna duda con lo anterior. Para regresar. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Sí está claro? ¿Sí creen que pueden hacer eso bien en el deber? ¿Y todos los ejercicios hay que poner gráfico? Sí, preferiblemente sí. Pero el gráfico, ya una vez que tienes todo esto en Excel, hacer el gráfico es un minuto más, ¿no? Y te sirve de mucho apoyo para que... Porque lo que pasa es que interpretar esto en una tabla no es lo mismo que verlo de manera visual aquí. Aquí ya yo sé cuál es el evento que más probabilidad de ocurrencia tiene. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es 1. Es decir, la probabilidad de que un vuelo llegue tarde es la más alta de todas aquí, ¿no? A simple vista lo puedo ver muy fácilmente aquí. Y la más baja es de que 4 vuelos lleguen tarde, muy baja. Entonces la interpretación visual es mucho más conveniente que analizar datos en una tabla. Si tú vas a donde tu jefe ahora y le presenta un informe, ¿a dónde cree que va a centrar primero la vista tu jefe? De todo lo que hay aquí, ¿en dónde se va a fijar? Con los detalles. Lo primerito que él va a ver es el gráfico. Todo el mundo hace lo mismo. Porque esto tiene una información visual que es mucho más... la información visual que da el gráfico es mucho mayor que todos los valores numéricos que están aquí.
Ya tendría que ser alguien que conozca en más detalle lo que se hace aquí para interpretar todo lo que está ocurriendo aquí. Pero si él va y mira el gráfico de manera rápida, él ya puede interpretar cosas aquí del gráfico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a ver este ejemplo aquí, que también es de binomial, pero se utiliza la, la función acumulada. Entonces dice, un estudio del Departamento de Transporte de Illinois concluyó que 76,2% de quienes ocupaban los asientos delanteros de los vehículos utilizaban cinturón de seguridad. Esto significa que los dos ocupantes de la parte delantera utilizaban cinturón de seguridad. Suponga que decide comparar la información con el uso actual que se le da al cinturón de seguridad. Selecciona una muestra de 12 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocupantes en la parte delantera, en exactamente 7 de los 12 vehículos, utilicen cinturón de seguridad? Número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocupantes de la parte delantera, de por lo menos 7 de los 12 vehículos, utilicen cinturón de seguridad? Entonces, parece que me estén preguntando lo mismo, pero van a ver que no es lo mismo. Entonces, aquí está el ejercicio. ¿Ven? El mismo ejercicio está aquí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Igual se hace la tablita. Una columna para X, una columna para la probabilidad de X. Aquí inserta 12 valores. Observen que ya aquí no es tan conveniente hacerlo a mano. Preferible hacerlo con la función de rellenar que ya vimos hace un rato. Y aquí voy a calcular. Entonces, aplico la fórmula de la distribución binomial. Le coloco aquí el valor de esta celda. Le pongo aceptar. Y arrastro la fórmula y me calcula para todos los valores. Claro. Ahora aquí hay una cosa que previo a eso usted tiene que definir si es binomial o no es binomial. ¿Bien? Aquí también se dan todas las condiciones de una binomial. Por ejemplo, la probabilidad de éxito es constante. Dice que el 76% de quienes ocupan los asientos delanteros de los vehículos utilizan el cinturón de seguridad. Es decir, que cualquier vehículo que yo elija al azar, la probabilidad de que sus ocupantes de la parte delantera utilicen el cinturón de seguridad es del 76,2%. Por otro lado, se dan las condiciones de éxito y fracaso. ¿Ok? O utilizan el cinturón o no lo utilizan. Aquí en este caso, por ejemplo, el éxito corresponde a contabilizar el número de ocupantes que utilizan el número de vehículos en el que los ocupantes utilizan el cinturón de seguridad. Así que mi condición de éxito es quiénes utilizan o cuántos utilizan el cinturón de seguridad. Así que se dan las dos condiciones, éxito o fracaso. Segundo, o tercero, los eventos son independientes. Que en el vehículo número 6 ocupen el cinturón de seguridad no determina nada para que en el vehículo número 10 ocupen o no ocupen el cinturón de seguridad. Por lo tanto, los eventos también son independientes. Conclusión, tiene todas las características de una binomial, así que es correcto utilizar la fórmula de la binomial. Pero ahora vamos a la pregunta en concreto. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que los ocupantes de la parte delantera en exactamente 7 de los 12 vehículos utilicen cinturón de seguridad? Exactamente 7 equivale matemáticamente a plantear la probabilidad de que X sea igual a 7. Y eso me voy aquí a la tabla y ya lo tengo calculado. Observen que aquí yo le dije que tome el valor igual a la celda B38. ¿Por qué? Porque la celda B38 es la probabilidad para cuando X vale 7. Ahora, después me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que los ocupantes en la parte delantera de por lo menos 7 de los 12 vehículos utilicen el cinturón de seguridad? Por lo menos 7 es X mayor o igual que 7. Que no es lo mismo que X igual a 7. ¿Qué significa X mayor o igual que 7? Le voy a poner aquí para que
lo tengan. Significa lo siguiente. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 7 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 7 más la probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9 más la probabilidad de que X sea igual a 10 más la probabilidad de que X sea igual a 11 más la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Ven? Todo eso es lo que yo tengo que hacer ahí. A eso equivale la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7. No es lo mismo que lo que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con una función de suma. Es decir, nosotros tenemos que sumar todos estos valores que están aquí. Entonces, eso fue lo que yo hice aquí. Puse igual suma desde B38 hasta B43, es decir, de todo este rango. O si no, usted puede seleccionar aquí y observen que ya el Excel aquí le da el valor de la suma. 0.9563 ya aparece aquí abajo. ¿Ven? Claro que esto no se mantiene ahí, solamente se mantiene cuando está seleccionado el rango. Por lo tanto, es preferible insertarlo en un valor de la celda aquí. Y ya está calculado eso. Lo otro es que puedo insertar el gráfico. Igual cojo aquí y selecciono todo esto. Me voy acá a insertar, inserto el gráfico y me sale el gráfico este. Eso después ya yo le di color de fondo. Ustedes pueden aquí en formato aquí modificar el relleno del gráfico, el contorno. ¿Ven? Si le quiero poner un contorno, también le puedo poner un contorno. Profe, una consulta. Diga. Para el gráfico, en el eje horizontal a mí me sale desde el 1 y a usted le sale desde el 0. ¿Cómo le puedo cambiar? Claro, lo que pasa es que cuando tú pones aquí, tienes que decirle aquí en diseño, seleccionar datos. Y aquí dice etiquetas del eje horizontal categoría. Se pone aquí editar y selecciona qué datos son los que usted quiere que aparezca aquí en el eje horizontal, porque el Excel toma otra serie por default. Entonces yo tengo que seleccionar esto de aquí. Esto es lo que yo quiero que aparezca en el eje horizontal. Para que cada dato de X que esté en el eje horizontal corresponda con un dato de P de X en el eje vertical. Y le pone aceptar y ya te aparece eso. Hágalo. Gracias, profe. Después entonces si quiere también le puede añadir aquí elementos al gráfico. Por ejemplo, título a los ejes. Vamos a agregarle título al eje vertical primario. ¿Qué es lo que va en el eje vertical? La probabilidad. ¿Bien? Le podemos añadir el título al eje horizontal primario. ¿Qué es lo que va en el eje horizontal? Número de vehículos. Con cinturón.
de seguridad. Bien, bueno, ya lo que usted le ponga ahí, eso es cuestión suya. Y miren qué bien va quedando ese gráfico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, pero Incluso si le quieren cambiar al gráfico, se le puede cambiar el formato, ¿no? Usted le puede cambiar el diseño, incluso a pasarlo a 3D. Puede hacer muchas cosas aquí. ¿Bien? Ya, eso ya es cuestión suya si lo quiere hacer, lo quiere dejar ahí en 2D o en 3D. Aquí puede cambiar el tipo de gráfico también. ¿Bien? Entonces aquí está en columna. Puede cambiar por otro tipo de columna. Ya es cuestión suya como quiere, creo. Pero hasta ahí está bien. ¿Qué más? Bueno, entonces estábamos por aquí y todo eso que vimos en el Excel está aquí. ¿Ok? Todo lo que acabamos de ver en el Excel está aquí y usted le puede dar seguimiento aquí después. Bueno, ahora nos vamos a la distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución de probabilidad hipergeométrica tiene una fórmula como la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Se maneja con 3 combinaciones, 2 en el numerador y 1 en el denominador. La principal característica que tiene esta es que la probabilidad de éxito aquí no es la misma. Esta, a diferencia de la binomial, no tiene probabilidad constante. Sí se dan igual las dos condiciones de éxito y fracaso. Y la probabilidad de éxito también es el resultado de conteos. Pero a diferencia de la binomial, aquí la probabilidad no es constante. Y se utiliza cuando se producen experimentos sin reemplazo. Ya nosotros en 2 clases atrás habíamos visto qué cosas son experimentos sin reemplazo. ¿Ve? Muestreos sin reemplazo. Son los muestreos en el que yo saco elementos de una población o de una muestra y no los regreso a la muestra ni a la población. Ejemplo de ello fueron las bolitas que sacábamos de una urna, que yo hice el ejemplo ese aquí en clase. O de las latas de refresco que se sacaban de un refrigerador, te las tomaba, las botaba, pero no las volvía a poner en el refrigerador. O de las camisas del jugador de tenis que se sacaban de un closet. Él las cogía, se las ponía, pero no las volvía a meter en el closet. A eso se le denominan experimentos sin reemplazo. Y ustedes se acuerdan que cuando vimos eso, las probabilidades no son iguales, no son constantes y además estaban condicionadas a lo que primero sucediera. Así que cuando se dan ese tipo de experimentos, yo ya no puedo aplicar binomial, tengo que hacerlo por hipergeométrica. Entonces, la fórmula de la hipergeométrica es esa que ven ahí. CSX por n menos S, C, n menos X, y abajo hay otra combinación que es la combinación NCN. ¿Qué es cada cosa de aquí? Primero, S representa el número de éxitos en la población, perdón, N mayúscula es el tamaño de la población total. S mayúscula es el número de éxitos en la población, es decir, población de éxito. X es el valor de la variable aleatoria, como ya hemos visto en las distribuciones anteriores. Se puede tomar el valor de 0, de 1, de 2, de 3. N minúscula es el tamaño de la muestra. Y C es el símbolo de una combinación. Veamos cómo se aplica esta distribución. Las características están aquí. Los resultados de cada ensayo de un experimento se clasifican en 2 categorías, igual mutuamente excluyentes: éxito o fracaso. Hasta ahí no hay ninguna diferencia con la binomial.
La variable aleatoria es el número de éxitos fijos en un número el número de éxitos es un número fijo de ensayos. Hasta ahí tampoco hay variante con la binomial. Pero aquí sí, los ensayos no son independientes no lo son. Es decir, que sí son dependientes. Aquí hay condicionalidad. Eso sí se diferencia de la binomial porque en la binomial sí eran independientes. Y por último, los muestreos se realizan con una población finita sin reemplazo, donde la relación n sobre n mayúscula es mayor que 0.05. Por lo tanto, la probabilidad de éxito cambia en cada ensayo. Es decir, ya la probabilidad de éxito no es constante. Aquí hay un ejemplo, dice, una empresa de seguros hace planes para contratar este año a 5 analistas financieros. Hay un grupo de 12 candidatos aprobados. Y el propietario decide elegir al azar a quienes va a contratar. De los solicitantes aprobados, 8 son hombres y 4 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los 5 contratados sean hombres? A ver, primero, ¿esto es un experimento sin reemplazo, sí o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Es un experimento sin reemplazo, sí o no? Dígame. No me dicen nada. Bueno, les cuento yo. Sí es un experimento sin reemplazo porque cuando se trabajan con personas y tú quieres elegir de un grupo de personas a una X cantidad de candidatos, por ejemplo, si yo elijo a Juan o a Pedro, Juan y Pedro ya no pueden volver a regresar al grupo porque ya fueron elegidos. Entonces eso significa que no puede volver a regresar al grupo. Y como tal, la cantidad de candidatos ya va disminuyendo en la medida que voy sacando personas del grupo. En conclusión, es un experimento sin reemplazo. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de éxito ya no es la misma en cada ensayo. Eso ya lo vimos cuando vimos probabilidad condicional, que iba cambiando dependiendo de qué salía primero. Ahora bien, ayúdenme a determinar aquí los datos. ¿Cuánto vale n mayúscula aquí en este problema? Dígame. 12. 2. Perfecto. ¿Cuánto vale S? ¿Qué significa S? ¿Qué significaba la S mayúscula? Dígame, por favor, verán que esto es lo más importante de todo aquí. El número de éxitos. El número de éxito no. Esto es la población de éxito. S mayúscula es población de éxito. ¿Y cuál es mi condición de éxito en este problema? ¿Cuál es mi condición de éxito? De que ¿De que qué? sean hombres. De que sean hombres. Eso es lo que tiene que ver aquí con la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los 5 contratados sean hombres? Ese es mi éxito. Entonces, ¿cuál es la población de éxito? Dígame usted mismo. Perdón. ¿Cuál es la población de éxito? Ya sabemos que éxitos son hombres. ¿Cuál es la población de éxito? 3. No. Población. Población se refiere a todos los que correspondan con esta cantidad de éxito. 5. No. A ver, ya dijimos que la población total era 12. De esos 12, ¿cuántos son hombres? 8. 8. Pues entonces esa es mi población de éxito. ¿Ya? Lo otro que tengo que sacar es n minúscula.
¿Cuál es el tamaño de la muestra aquí? ¿A cuántos voy a contratar? A 5. A 5 analistas financieros. Entonces, ese es mi tamaño de muestra, señor. ¿Y cuál es mi condición de, mi valor de éxito aquí? O el número de éxito que tengo que contabilizar. Tres. 3. Me dicen 3 de los 5 contratados sean hombres. Ojo con esto, señores. Si usted no saca estos datos, no puede hacer más nada aquí. Una vez que saque los datos, ya todo lo demás está hecho, porque usted se va al Excel, pone esta fórmula que está aquí, que el Excel la tiene, ingresa los valores, como ya lo vamos a ver en un ratito, y te calcula aquí directamente la probabilidad. El Excel tiene ya la función de distribución hipergeométrica también. Así que eso sería muy fácil. El problema no está en el Excel aquí, ya le estoy diciendo, señor. El problema está en estas características. A usted le sale esto en una prueba, nadie le dijo que era hipergeométrico. Y junto con este le sale el anterior y tampoco nadie le dice que es binomial. ¿Cómo diferencia el uno del otro? ¿Cómo sé que aquí aplico hipergeométrica? ¿Cómo sé que en el otro aplico binomial? Ahí está la clave de todo. No es en el Excel. El Excel, una vez que ya determine eso, el Excel es una cosa sin importancia. Entonces, cuando usted ingrese la fórmula de hipergeométrica en el Excel, le va a salir un cuadro de diálogo como este que está aquí, que ya lo vamos a ver. Ahí ingresa los valores y automáticamente ya le calcula esto de manera muy rápida. Vamos a ver este ejemplo y lo vamos a revisar en el Excel. Dice, Playtime Toys tiene 50 empleados en el departamento de ensamblado. Solo 40 de ellos pertenecen al sindicato. Se eligen al azar 5 empleados para formar un comité que hablará con la empresa sobre los horarios de inicio de los turnos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos para formar parte del comité pertenezcan a un sindicato? Entonces, esto tiene todas las características de una distribución hipergeométrica, porque estamos trabajando con personas. Y una vez que elijas de un grupo de personas, elijas a una determinada cantidad de candidatos, pues entonces esas personas ya no regresan al grupo porque ya fueron elegidos. Eso significa que el experimento es sin reemplazo y la probabilidad no se va a mantener constante. Vamos a ver cómo se hace esto en el Excel. Y aquí tenemos los ejercicios de hipergeométrica. Entonces, miren. Aquí está el ejercicio. Dice, la fábrica de juguetes tiene 50 empleados en el departamento de ensamblado. Solo 40 de ellos pertenecen a un sindicato. Se eligen al azar 5 empleados. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de esos 5 pertenezcan a un comité? A un sindicato. Entonces, esto tiene las características de una hipergeométrica, como ya les dije. Lo primero que tenemos que sacar aquí son los datos. Primero, valor de n. ¿Quién me dice cuánto es el valor de n aquí? 50, profe. 50. ¿Cuál es mi condición de éxito aquí? Los 4. No. Condición de éxito. ¿Cuál es la condición? Los 40 que pertenecen al sindicato. Ya, la condición de éxito es pertenecer a un sindicato. Esa es mi condición de éxito. Pertenecer a un sindicato. ¿Y cuántos pertenecen al sindicato? En total. 40. 40. Entonces, 40 es mi población de éxito. El tamaño de la muestra N. De esos 40, de todo eso, ¿cuántos se van a elegir
para formar parte de un comité? 5. 5. 5. ¿Ya? ¿Y ahora qué se quiere? El valor de X, es decir, la condición de éxito. ¿Cuál es la condición de éxito aquí? O el número de éxitos. Que 4 de 5 sean elegidos. Entonces, 4. 4 de esos 5 deberían Que 4 de pertenecer 5 sean a un elegidos. sindicato. O sea, yo quiero calcular esa probabilidad. Y eso es lo que hago aquí. Ya tengo mis datos. Entonces, igual que hemos hecho en los casos anteriores, también se puede hacer una tablita aquí. Desde el 0 hasta el 5. Me voy aquí a la primera celda y le digo, busca aquí la función de distribución de hipergeométrica, igual que hicimos un rato. Entonces le aparece este cuadro de diálogo aquí cuando usted ya busca la distribución hipergeométrica. Igual que hemos hecho en los casos anteriores, le digo que tome aquí el valor de la primera celda. El número de muestra aquí, ¿cuánto es? 5. La población de éxito, 40. Y el número total de la población, 50. Le pones a aceptar y te calcula aquí ya el valor de la probabilidad. Arrastramos la fórmula y ya tenemos para todos los valores aquí. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos formen parte de un sindicato? ¿Cuál sería la respuesta? Esta de aquí. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta de aquí. La tabla me sirve por si me preguntan otras cosas más, porque me pueden preguntar más cosas ahí también. Ya de una vez lo tengo adelantado. Ahora, si no quiere hacer la tabla y te preguntan, te hacen una sola pregunta, pues entonces usted va aquí. Igual se puede poner de manera directa aquí, ¿no? Usted se va aquí a directo en una celda y busca la distribución hipergeométrica que está aquí. Esta de acá. ¿Ven? Me pide muestra de éxito. ¿Cuánto es la muestra de éxito aquí? 3. Punto y coma. ¿Qué me piden después? El número de muestra, que es 5. Después que me piden población de éxito, que es 40. Después que me piden población total, que es 50. Y ya tengo el valor aquí. De hecho no era 3, por eso es que me dio diferente. Aquí era 4. Lo cambio. Y ya tengo el valor aquí. ¿Sí? Igualito que como tengo acá. ¿Alguna pregunta está ahí? Luego también puedo hacer el gráfico, igual que hicimos con los casos anteriores. El gráfico ya es igual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profe, está claro por el Dije, momento. Entonces, fíjense, aquí está todo lo que hicimos en el Excel. También se puede hacer mediante la fórmula de las combinaciones. El Excel también calcula las combinaciones muy rápidamente, pues entonces, si quieren, la pueden hacer así. Pero creo que no es necesario, porque ¿para qué voy a perder tiempo haciendo esto si con un solo paso en el Excel ya lo calculo? Y vamos a la última distribución de probabilidad, que es la de Poisson. La de Poisson tiene una fórmula bastante simple comparada con las anteriores. Se calcula así como ustedes están viendo ahí en pantalla. Mu elevado a la x por e a la menos mu sobre el factorial de x. ¿De acuerdo? Mu es la media de la distribución. Es decir, que lo único que necesitamos aquí es la media. Prácticamente el único parámetro que se requiere aquí es la media. Es el número de Euler, que es 2.71828, que eso lo tienen todas las calculadoras. Así que esta fórmula se puede hacer en una calculadora normal de bolsillo. Ahora, ¿cuándo utilizar la distribución de probabilidad de Poisson?
Primero, esta distribución describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. Ojo, número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. Ese intervalo puede ser de tiempo, de distancia, de área o de volumen. Bien, ¿cuáles son las características que tiene esta distribución? Recuerden que las características prácticamente son lo más importante aquí. Primero, la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Entonces, lo primero que usted tiene que identificar en el problema es que si se contabilizan cosas dentro de un intervalo, que puede ser de tiempo, distancia, área, volumen, o de cualquier otra cosa. Un ejemplo de ello es, yo quiero contabilizar el número de palabras mal escritas por página en un periódico. ¿Qué estoy contabilizando ahí? Repito, número de palabras mal escritas por páginas en un periódico. ¿Qué contabilizo ahí? Las palabras mal escritas. Las palabras mal escritas. ¿Y cuál es mi intervalo? ¿Cuál es mi intervalo? Mi intervalo es por páginas, o sea, por cada página de un periódico. Ahí me está definiendo un intervalo. Otro ejemplo, número de llamadas por horas que llegan a un call center. Número de llamadas por hora que llegan a un call center. ¿Qué contabilizo? Las llamadas. Número de llamadas. ¿Y cuál es el intervalo? Por hora. Por hora. Cada vez que usted ve ese tipo de cosas, debe aplicar distribución de Poisson. Otro ejemplo, ya para que se vayan contentos. Número de anotaciones por partido. De básquet, por ejemplo. ¿Qué contabilizo ahí? Las anotaciones. Las anotaciones, los tantos. ¿Y el intervalo cuál sería? El partido. Por partido, por cada partido. ¿Ven? Entonces ya, cada vez que usted vea ese tipo de característica en un problema, dice, esto es por Poisson. Y si es por Poisson, tengo que identificar a la media. Hay veces que la media me la dan de datos y otras veces no. Si no me la dan de datos, se puede calcular. ¿Cómo? Así como está aquí abajo. Mire. La media también aquí es igual a n por pi. Igualito que en la binomial, también es igual al número de muestras por la probabilidad. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, en una distribución de Poisson, mu es igual a 4. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2? Si usted se hace una tablita en Excel, igualito que aquí, coloca la fórmula en Excel para una distribución de Poisson, que también la tiene, ya la vamos a ver en un instante, y arrastra la fórmula y le salen todos los valores de esto que está aquí. Si quiere para x igual a 2, es esta que está marcada aquí en Excel. Si quiere para x menor o igual que 2, tiene que sumar desde 0 hasta 2. Y si quiere para x mayor que 2 y no me dan un límite superior, lo que hago es toda la probabilidad que está por debajo de 2, restarla de 1. Porque recuerden que todos los valores de probabilidad en una distribución tienen que dar igual a 1. O sea que el máximo siempre es 1. Pero bueno, ya vamos a ver un ejercicio de esto. Esto solamente es una explicación básica. Veamos este ejercicio y dice, suponga que pocas veces se pierden equipaje en Delta Airlines. En la mayoría de los vuelos no se pierden maletas. En algunos se pierde una, en unos cuantos se pierden 2, pocas veces se pierden 3, etc. Suponga que en una muestra aleatoria de 1000 vuelos se arroja un total de 300 maletas perdidas. De esta manera, la media aritmética del número de maletas perdidas por vuelo es de 0,3, que se calcula dividiendo 300 entre 1000. Si el número de maletas perdidas por vuelo se rige por una distribución de Poisson con media de 0,3, ¿cuál es la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta? Entonces, fíjense que este ejercicio tiene todas las características de una distribución de Poisson. Vamos a suponer que no me digan esto. Ok, nadie me lo dice. Yo tengo que identificar que es de Poisson. ¿Por qué?
porque lo que contabilizo aquí es el número de maletas perdidas por vuelo, es decir, por cada vuelo. Aquí está mi intervalo. Y aquí está lo que quiero contabilizar, número de maletas perdidas por vuelo. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer este ejercicio. Y nos vamos a ir aquí, Alex. Por acá tengo las de Poisson. Entonces, fíjese, aquí está el ejercicio, dice. Suponga que pocas veces se pierden equipajes en Delta Airlines. En la mayoría de los vuelos no se pierde ninguno. Aquí está todo lo que leímos hace un rato. Igual que en todos los casos anteriores, me hago una tablita. Coloco los valores de X. Como me hablan de 5 vuelos en total, ¿ven? Pues entonces yo hago aquí una tablita. Es más, no me dicen ni 5 vuelos. Yo me hice 5 por hacer un cálculo. Porque la pregunta que me hacen en este tipo de problema es, ¿en qué momento debe sospechar el supervisor de turno de la aerolínea que en un vuelo se están perdiendo demasiadas maletas? Vayan pensando en la respuesta de esto. Entonces yo vengo aquí y utilizo aquí la función de distribución de Poisson. Igual que hemos hecho en los casos anteriores. ¿Ven? Usted se va acá al asistente de funciones, busca distribución de Poisson. En el Excel aparece como Poisson distribución. Le pone a aceptar y ya le sale la fórmula de Poisson aquí. Poisson distribución. Le sale un cuadro de diálogo como este, que observen que lo que le pide es el valor que va a tomar la variable aleatoria X. Le digo que ahí me escuchan. Sí, profe, ahí sí. Ya. Entonces, le estaba diciendo que aquí se colocan los valores, ¿no? Y observen que si le pongo verdadero, me pide función de distribución de probabilidad acumulativa. Y si le pongo 0, es función de distribución bruta. Tengo que ponerle 0 para que me dé el valor exacto por cada valor. Entonces le pongo 0 ahí, arrastro la fórmula y ya tengo todos los valores calculados ahí. ¿Ven? Ahora, ¿quién me responde la pregunta? Dice, ¿en qué momento debe sospechar el supervisor de turno que se están perdiendo demasiadas maletas? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Díganme. Díganme. A ver, gordillo. Estoy analizándole, profe. Pero dígame porque se me va. Eh, Si usted fuera supervisor de Delta Airlines, ¿en qué momento diría, óigame, aquí algo anda mal? sí estoy viendo perdidos, pero Verán, yo le voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta? 74%. ¿Es una probabilidad alta o baja? Alta. Alta. Sí.
Es decir, la probabilidad de que en delta R no se pierda ninguna maleta por vuelo es alta, 74%. Que se pierda uno, ¿cuánto es la probabilidad? 22%. 22%. Es baja, pero bueno, existe la probabilidad de que se pierda una maleta, ¿no es cierto? Que se pierdan dos maletas, ¿cuánto es la probabilidad? 3%. 3%. 3%, ya parece muy baja la probabilidad. O sea, la probabilidad de que se pierdan dos maletas es muy baja. Y la probabilidad de que se pierdan tres es nula prácticamente. Entonces, si yo fuera supervisor de turno de la aerolínea, yo provocaría una alarma si se pierden más de dos maletas. O sea, dos o más maletas ya es un caso inusual para la aerolínea. Si yo fuera el supervisor, yo pondría una alarma, ¿bien? Cuando se pierdan dos o más maletas. Si yo veo que en un vuelo se pierden dos o más maletas, yo ya empiezo a sospechar de algo. Algo anda mal. Un trabajador por ahí está haciendo algo incorrecto o alguien está colocando mal las etiquetas de equipaje o alguna cosa. Entonces, para eso me sirve, para hacer una toma de decisión. ¿Bien? Ese análisis me sirve para eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Uy, ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? no, No, profe. Entonces, ¿creen que no tengan problema para hacer el deber que está ahí en la plataforma? ¿Sí o no? No. No. Bueno, entonces, por favor, completen el deber de la semana 4, que son 3 ejercicios adicionales que les faltan ahí por distribución binomial, y comiencen a hacer el de la semana 5, que son de hipergeométrica, 3 de hipergeométrica y 3 de Poisson. ¿Bien? Recuerden que esta parte es sumamente clave en los exámenes, ¿no? Entonces, le pido que por favor lo hagan de manera correcta. Tanto el deber de la semana 4 como el de la 5, todo tiene que estar hecho en Excel, así como lo hago yo. Nada en Word, nada en PDF, nada a mano, nada de eso. Todo en Excel. El deber de la semana 4 debe ir con gráficos. Con gráfico, con todo. Todo lo que le pueda poner ahí, usted le pone. Porque yo ya le subí, Inge, pero no le puse gráfico. Debería, pero bueno, ya lo subió, déjelo así. Sí, ya le subí la otra semana. Ok. Entonces, por favor, completen eso. Si tienen algún problema, me escriben, me llaman, me piden un auxilio, lo que ustedes quieran. ¿Alguna cosa más? no ¿No? dije. Bien, si no hay nada más, vamos a dar por concluida la clase. Nos veríamos la siguiente semana.